En el taller de ventilación de la tarde, sin embargo, vamos a ir adelantando un poquito rápidamente. Ahorita es como un introductorio de lo que se viene en la tarde. Entonces, siempre que vemos un equipo de ventilación mecánica, yo me ubico geográficamente en el equipo. ¿Sí? Él tiene varias áreas. Esta área inferior, esta área se llama área de parámetros o área de comandos. El único que puede operar, modificar, es el clínico. O lo mueve la enfermera, o lo mueve el técnico respiratorio, o lo mueve evidentemente el médico. Quiere decir que la máquina va a trabajar de acuerdo a lo que yo le he programado acá abajo, área de parámetros. Del lado del centro tenemos área de monitorización. Generalmente acá yo puedo monitorizar varias variables, pero generalmente yo monitorizo curvas. La primera curva se llama presión-tiempo, la segunda curva se llama flujo-tiempo y la tercera curva se llama volumen-tiempo. Quiere decir que yo voy a monitorizar la presión, el flujo y el volumen. Y a pesar de que lo que más se utiliza en todo el mundo es la ventilación por volumen, lo que más se monitoriza, y es lo más importante, es la presión. Al lado izquierdo de ustedes, tengo la información que me indica de cómo están realmente los parámetros en el paciente. Si yo he programado un FIO2 de 100, pero hay una falla en el equipo, y acá me parece que la FIO2, por ejemplo, es de 60, entonces yo tendría que revisar el sensor de oxígeno. Pero hay otros que se producen en la mecánica del paciente. Por ejemplo, si yo tengo aquí una frecuencia de 12 y el paciente respira, eso sube a 16, pero el paciente tiene programada 12. Entonces, esta es el área de monitoreo de datos. Monitoreo de datos, monitoreo de curvas, comandos. Y arriba veo una nomenclatura. Ahí es el modo ventilatorio en el cual está el paciente. Modo ventilatorio. Entonces, nosotros podemos podemos usar la perilla, ¿verdad? La perilla, pero este es táctil. Cuando yo toco, puse mi dedo donde dice modo, aquí me aparecen todos los modos que tiene este equipo. ¿Cuáles modos utilizamos? Los que usted conozca, con los que tenga mayor experiencia. Generalmente los más utilizados son el modo de volumen, el modo de presión, pero hay unas combinaciones de presión con volumen, que pudiera utilizar, y cuando el paciente no requiere intubación, pero sí una interfaz con una máscara, se llama ventilación no invasiva. Entonces yo tengo esta modalidad, que en realidad son solo 5 modalidades: volumen controlado intermitente, presión controlada intermitente y espontáneo. 5 modos. De esos 5 modos se derivan todas las modalidades. Si a nosotros nos llega en este momento un paciente a la UCI o a la emergencia y no sabemos mucho de ventilación, tenemos nociones, pero nos dicen: licenciada, licenciado, doctor, prepáreme el equipo, y no hay más nadie que nos pueda ayudar, yo les voy a dar una receta rápida de cómo poner los parámetros. Lo primero que tenemos que hacer es informarnos qué patología tiene el paciente. Si sus pulmones están normales, yo pienso, por ejemplo, un test de cráneo. El golpe en la cabeza, el paciente inconsciente, pero sus pulmones son de una persona sana, porque seguramente es un joven que andaba con ciertos niveles de licor, iba en su auto a alta velocidad, tuvo el trauma
y ahora tiene una afección neurológica, pero los pulmones no sufrieron daño. A ese lo voy a ventilar convencional. Luego podemos tener un paciente que tenga una enfermedad obstructiva pulmonar crónica, un EPOC. Ese paciente se ventila diferente, porque él inspira muy rápido y exhala muy lento. Podemos también, por la epidemia del Guillain-Barré, es un paciente que requiere quizás un poco más de volumen de lo normal, porque tiende a hacer hipoventilación y a hacer atelectasis. ¿Ven? Entonces, cada paciente se ventila diferente. Y si es un paciente cardiópata, la primera prioridad es ventilación no invasiva. Tengo que buscar la interfase y al paciente hablarle de que va a tener una máscara que lo va a ayudar a respirar y él va a sentir diferentes bocaradas de aire de presión que le llegan, solo trate de inspirar y expirar. Esto se le pide a un paciente cardiópata. Supongamos que la ventilación no invasiva fracasó. Entonces yo voy a pasarlo a una ventilación por volumen. Entonces, ¿qué hago primero? Paso 1, preparo el equipo. Paso 2, este equipo es muy sencillo. Instalo la válvula instalatoria y la conecto. Y ya simplemente las mangueras pongo una en la inspiración y otra en la expiración. Tan sencillo como eso. Un pulmón de prueba que debe estar estéril, ¿verdad? Y ya tengo el paciente listo, el circuito listo. Ahora voy a programar los parámetros. Entonces me voy a ir primero a elegir el modo. Si yo elijo este modo, o elijo este, o este, simplemente debo darle al botón aceptar el modo. Entonces siempre el paciente lo empiezo a ventilar por volumen, de acuerdo a la escuela, y voy a la tecla aceptar modo y ya lo acepté. Ahora voy a programarle los parámetros. La primera opción de izquierda a derecha es la frecuencia respiratoria. Generalmente un paciente, de acuerdo a su patología, yo puedo colocarle entre 12 y 16 respiraciones por minuto. Un número mágico bueno puede ser 15. Toco el parámetro, muevo la perilla, subo a 15, toco el parámetro. Ya le puse 15 respiraciones. Ahora viene el segundo parámetro, que sería cuánto de volumen. Volumen es volumen corriente. Cuánto aire le entra al paciente o le sale al paciente durante cada respiración. Eso equivale aproximadamente entre 6 y 8 cc por kilo. Tradicionalmente se usa la ventilación protectora. Entonces yo le voy a poner 6 cc por kilo. Si el paciente pesa 80 kilos, multiplico 80 por 6 y me da 480 soles, digo 480 cc de oxígeno. Vuelve todo con la tecla de volumen y busco 480. ¿Sí? Ya tengo su volumen, ya tengo su frecuencia. Ahora voy al tercer parámetro del equipo que dice flujo. Y flujo se define como la velocidad con la cual entra el aire al paciente. Para que tengan una idea qué es flujo, si yo voy en un vehículo, ¿verdad?, a 80 kilómetros por hora y saco la cabeza, siento el aire así, rápido. Si subo a 160, se me deforma la cara. ¿Sí? Y si bajo a 20 kilómetros por hora, ni se me mueve la cara. Quiere decir, a mayor flujo, menor tiempo inspiratorio. Y a menor flujo, mayor tiempo inspiratorio. El flujo es la velocidad del tiempo inspiratorio. ¿Cómo sé yo cuánto flujo le coloco al paciente?
la misma máquina te orienta. Porque cuando yo muevo la tecla de flujo, ella me dice la relación IE. Entonces, no la tengo acá, debo buscarla acá. Voy a ponerla por acá. Relación IE. Ahí está. Subo una tecla y acepto. Ya la tengo. ¿Sí? La relación IE. La relación IE es 1, tiempo inspiratorio. Los dos puntos, tiempo expiratorio. Generalmente, los recién nacidos son los únicos que tienen una relación IE igual. Inhalan y exhalan, inhalan y exhalan, inhalan y exhalan. Los adultos inhalamos y exhalamos y pasa una pausa para volver a respirar. Quiere decir que la expiración es 2 a 3 veces la inspiración en un adulto. En un recién nacido es 1. Si un niño respira, un recién nacido, 60 veces por minuto, cuando yo divido 60 veces entre 60 segundos, me da 1. La mitad, 0,5 para inhalar y 0,5 para exhalar. En el adulto, yo a este adulto le he puesto ¿cuántas respiraciones? 15. Entonces divido 60 entre 15. Hagan la división. ¿Cuánto? Estoy bueno para la matemática, ¿no? ¿Vende mercancía o qué? Le da 4. Tiene 4 tiempos. ¿Cuántos para inhalar? ¿Cuántos para exhalar? 3. Entonces la relación para esa frecuencia sería 1, 3. Yo muevo el flujo hasta que esto me quede 1, 3. ¿Sí o no? Vamos a ver. Muevo el flujo y empiezo a probar. Bien. 1, 3.1, yo no voy a pelear por esas 10 décimas, ¿verdad? 1, 3, ahí está. Esa es la relación para esa frecuencia. Un tiempo para inhalar y el resto para exhalar. ¿En quién? En los adultos. ¿Y en los niños? Un tiempo para inhalar, un tiempo para exhalar. Recién nacidos. ¿Y en los pediátricos? Un tiempo para inhalar, 2 tiempos para exhalar. Bien. Ya puse el flujo, ya puse el volumen, ya puse la frecuencia. Acá me aparece una pausa inspiratoria. La pausa inspiratoria no se le coloca a todos los pacientes. Ella solamente se realiza para determinar cómo es la presión plató. La presión plató o presión meseta equivale a la presión alveolar. Si yo coloco acá una pausa, no debe ser mayor al 25% del tiempo inspiratorio. Solamente se utiliza para hacer diagnóstico. 0,2. Ahí, cuando yo le ponga la pausa, quiere decir que el paciente cuando inhala va a durar unas milésimas de segundo con el aire atrapado, y yo me doy cuenta porque a esta onda le va a aparecer aquí una mordida. Esto es una onda que llamamos aleta de tiburón. La onda de aleta de tiburón es presión, pero cuando le pongo pausa, aquí le sale una mordida. Veamos, porque el paciente hace una retención del aire. Vamos a ponerle 0,5. Veamos la onda, cómo se modifica. Miren, simplemente lo que he hecho es mantener el pulmón abierto. Eso se llama presión plató meseta. ¿En qué pacientes puedo usarla? Bueno, al paciente le puse todos los parámetros, pero no mejora la saturación. ¿Sí? Le voy a poner un poquito de pausa para que él retenga más el aire y haya más intercambio. Ahí lo puedo hacer. Pero solo en esos pacientes. Vamos a dejarla activada por ahora.
Seguidamente viene otro parámetro que se conoce PEP, PIP. En inglés, Positive Expiratory Pressure. Presión positiva al final de la exhalación. ¿Qué significa eso? Que el paciente cuando está exhalando va a tener una resistencia para que todo el aire no salga y cierto aire quede y el alveolo no colapsa y queda abierto. Entonces, si el alveolo queda abierto, tanto inhalando como exhalando, sigue habiendo intercambio. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo piense en paciente hipoxémico, pienso en dos cosas: en PIP y en FiO2. En PIP y en FiO2. La PIP y la FiO2 me modifican la oxigenación. Se dice que cuando un paciente tiene un tubo endotraqueal, las cuerdas vocales permanecen abiertas. El tubo está dentro de las cuerdas vocales. El volumen residual funcional tiende a perderse y eso produce colapso alveolar y eso se traduce en hipoxemia. Cuando nosotros le devolvemos al paciente el PIP que está perdiendo, lo hacemos con un PIP fisiológico. Para los adultos es de 5 centímetros de agua. Para los niños de 3 a 5. Entonces, ¿qué número le coloco yo a ese paciente? 5. 5 de PIP. Eso me evita un colapso alveolar y me da un PIP fisiológico. Ya. Entonces, repasemos. Hemos puesto frecuencia, volumen, flujo, tiempo inspiratorio para hacer la meseta y el PIP. Ahora viene otro parámetro que sale de este ventilador. Este ventilador a mí me fascina. Es de la vieja camada, pero muy bueno. Muy bueno. Fíjense que aquí estoy sin oxígeno, con pura corriente y les estoy dando clase a ustedes. Y aparte de eso me deja conectarlo al proyector. Maravilloso. Ahora viene otro parámetro. Este parámetro es quizás uno de los más importantes. Se llama sensibilidad o trigger, con doble E. Trigger. Algunos le dicen gatillo, gatillado. Ese parámetro es el que comunica al ventilador con el paciente. Y cuando él está encendido y el paciente le provoca respirar, la máquina lo reconoce su esfuerzo y lo premia con una ventilación. Cuando ese parámetro está off, apagado, la máquina no siente nada, ningún esfuerzo del paciente. Entonces, por norma, siempre tenerlo encendido. ¿Sí? Vamos a ponerle un gatillado entre 1 y 3 centímetros cuando es por presión y entre 2 y 3 litros cuando es por flujo. Generalmente, acá te dice litros minuto. Cuando es litros minuto es flujo. Entonces yo le coloco 2 o 3. Hay 2. Vamos a ponerle 3 para variar un poquito. Listo. Y el último parámetro, también importante, es la FiO2. FiO2, fracción inspirada de oxígeno. Si yo ahorita tomo una inspiración profunda, ¿a qué FiO2 la estoy haciendo? 21, pero realmente no es 21. Realmente es 0, 20, es como 29, es 20.8%, es lo real. A otros les da vértigo, les falta el aire y se fatigan. Y entonces nosotros siempre nos preguntamos, ¿por qué en la sierra los niños tienen los dientes rojos? ¿Es que comen mucha remolacha? No, es porque tienen más hematocrito para poder manipular la menor cantidad de oxígeno disponible en la atmósfera. Que no es tan cierto como eso, sino para poder vencer
la presión atmosférica es mucho menor. Y como uno respira negativamente, tiene que vencer mucha más resistencia para poder respirar. La FiO2 ideal en un paciente de entrada es 7. ¿Por qué? Porque apenas usted conectó al paciente a la máquina, a los 5 o 10 minutos usted le hace unos gases y le hace la PAFI. La PAFI es cuánto tiene de PaO2 en los gases entre la fracción de FiO2. Si yo le coloco 100%, la PAFI se sacaría, por ejemplo, el examen de sangre me dio 400 de oxígeno. Entre 100% no, entre 1, porque es fracción. 400 entre 1, la PAFI será 400. Pero hay pacientes que aún teniendo 100% te pueden sacar 100 de PO2. 100 entre 1, 100. Es una PAFI mala. El valor normal de la PAFI es más de 300 milímetros de mercurio. Cuando tiene menos de 300 a 200 tiene injuria pulmonar. Cuando tiene de 200 o 100 tiene un distrés respiratorio moderado, y cuando tiene menos de 100 tiene un distrés respiratorio grave. Así se clasifica por la PAFI la insuficiencia respiratoria. Entonces, el primer FiO2 que yo le doy al paciente, ¿cuál es? 100. Solo que acá no le voy a poner 100, porque si lo pongo 100, la máquina suena porque yo no tengo oxígeno de cilindro ni pareja. Tendría que darle 100% de oxígeno. Ahorita le estamos dando 21. Pero quedaría así. ¿Ya? ¿Qué hago en 10 minutos? Unos gases. ¿Qué información me dan los gases? pH, PCO2, PaO2. Miro la PaO2 y de acuerdo a la PAFI o a la PaO2 puedo bajar la FiO2. Miro el CO2 y de acuerdo al CO2 uso frecuencia o volumen para bajar el CO2. ¿Sí? Eso es. Así pondríamos el paciente en modo volumen. Pero resulta que al médico no le gusta el volumen y le dice: prepáreme el ventilador por presión. Debe rascar la cabeza. Pero yo solo sé hacerlo por volumen. ¿Cómo hago? Entonces usted dice: bueno, el profesor me dijo, toque donde dice volumen, y luego toque donde dice presión, y luego toque donde dice aceptar. Y ahora me cambió el menú. El menú me cambió porque acá me aparece un parámetro que no tenía, que se llama presión. ¿Sí? Entonces, lo demás se parece mucho. Entonces, ¿cómo preparo el ventilador a modo presión? Igualito que el anterior, excepto que no lleva el botón de volumen ni el botón de flujo. Llevas el botón de tiempo inspiratorio y llevas el botón de presión. Veamos, volvemos a la receta. La frecuencia, ¿cuánto le pongo al paciente? Sí, pero entonces ahora yo le voy a poner otro paciente. El paciente con EPOC. Respira rápido, pero exhala lento. ¿Sí? El médico le dice: yo quiero que me ponga 20 de frecuencia. ¿Sí? Le ponemos 20. ¿Sí o no? 20. Piso acá y llego a 20. Bien. Ahora viene, ¿cuánto de presión le coloco al paciente? Para medir la presión, yo debo saber cuál es su volumen ideal. Este paciente pesa 65 kilos. Multiplico por 6. ¿Cuánto me da? Me da 390. Quiere decir que yo le tengo que poner un volumen de ¿cuánto? Pero yo estoy por presión. ¿Cómo hago entonces? ¿Cómo hago? Muy fácil. Monitorizo el volumen acá y ajusto la presión hasta que alcance ese volumen.
¿Sí? ¿Cuánto necesita? 390. Es decir, que tengo que bajarle la presión, ¿o no? Claro, es un pulmón muy complaciente. Le bajé la presión. Mucho, ¿no? ¿Cuánto necesita? 390. Vamos a subirle 300 ¿qué? 390. Ah, usted dice que le ponga 14. Vamos a hacerle caso. 14 de presión. Entonces fíjense, cada vez que yo subo la presión, subo el volumen. Cada vez que yo bajo la presión, bajo el volumen. 375. ¿Cuánto me falta? ¿Le ponemos 15? Se me va a 400. Veamos. Dejémosle ahí 14 para hacerlo diferente. Es sencillo. Lo dejo ahí. 375. Me va a dar ahorita el vuelo. Ojo, en ese paciente. Pero fíjense qué sucede si es un paciente que tenga una lesión pulmonar y la compliance esté bajita. Miren el volumen. Ahí sí. Eso va a pasar. Entonces, lo que le funciona a Carlitos no le funciona a Luisito, porque sus pulmones son diferentes de acuerdo a su patología. El que estoy ventilando ahorita es un pulmón complaciente, con poca presión, mucho volumen, y el que estoy ventilando acá es mucha presión, poco volumen. Todos los pacientes no se comportan igual. Por eso que usted tiene que elegir la mejor modalidad para cada paciente. Pero sí me van entendiendo, ¿verdad? Ahora saben más ventilación que antes. Usted, ¿verdad? Va a dejar de vender ropa para dedicarse a la enfermería de emergencia. Bien. Ahora, el tiempo inspiratorio sustituye al botón de flujo. ¿Cómo sé yo cuánto tiempo inspiratorio debo colocar? Sencillo. ¿Qué frecuencia tiene el paciente? Divido 60 entre 20. ¿Cuánto me da? 3. ¿Y qué relación quiero yo? Inspiración-expiración. 1 a 2 o 1 a 3. Vamos a usar 1 a 2 que hemos usado. Entonces yo divido 3 entre 3, porque voy a usar 1, 2. Y si yo uso 1, 3, divido 3 entre 4, porque voy a usar 1 a 3. ¿Me entiende o no me entiende? Me enredo mucho. Vuelvo y repito. Como usted está respirando más rápido, usted tiene que darle una relación más corta. Una relación más corta y normal sería un tiempo para inhalar y 2 tiempos para exhalar. Si yo divido 60 entre 20 me da 3. 3 entre 3, 1 segundo es lo que yo le voy a poner en tiempo inspiratorio y eso es lo que tiene. Está bien. 1 segundo. Y si yo quisiera 1 a 3, digo 3 entre 4. ¿Cuánto da? Da menos de 1. 0. Entonces 0,75 de tiempo inspiratorio, que sería lo más acorde para un paciente EPOC. 0, un tiempo inspiratorio cortico, relación respiración y un exhalatorio largo. Entonces la relación ahí está mayor. ¿Sí ven? Ya. Seguidamente
viene el PIB. El PIB en una época hay que tenerlo siempre con el ojo pelado. Yo debo verificar si el paciente no tiene autopip y debo hacer una maniobra que se llama pausa inspiratoria. Cuando inhala el equipo, hago la pausa y me sale el autopip. Si hay autopip, debo tomarlo en cuenta para poner el nivel de PIB. Si no hay autopip o hay cero, ahí sí le coloco el PIB al paciente. Eso solamente en los pacientes hipóticos. Algunos ventiladores traen para hacer pausa inspiratoria en la parte de maniobras. Ahorita eso en el curso lo podemos revisar en el taller. Luego, la sensibilidad está en 3. ¿Ya? Quiere decir que cada vez que el paciente respira, aparece una onda amarilla. Y esa onda amarilla es esfuerzo del paciente. ¿Sí o no? El profesor está diciendo mentiras. Lo amarillo es que está respirando él. Y cuando no hay nada amarillo, solo la máquina. Solo la máquina. Esfuerzo del paciente. Incluso ahí aparece una lucecita amarilla. ¿La ven? A la izquierda, al lado donde dice presión, es que respiró el paciente. Esos son los esfuerzos del paciente. Si yo le coloco una sensibilidad más alta, unos 8, por decir algo, el paciente hace esfuerzos y la máquina no los capta. ¿Vio que no los capta? No pone amarillo nada, a pesar de que aparecen unas oscilaciones allá de que el paciente está respirando. Porque usted le puso una sensibilidad muy alta, tiene que ponerse la bajita para que la capte. Ahora yo le voy a poner 1 de sensibilidad. En 1, el paciente hace un mínimo esfuerzo y la máquina lo capta. ¿Ven? Mire cómo toco y ya. Entonces, a menor sensibilidad, más sincrónico es la ventilación máquina o paciente. Y una sensibilidad alta solo me da una mayor resistencia y la máquina no capta la respiración del paciente. Siempre decimos que esta la tenemos entre 2 y 3. Acá vamos a dar 2. ¿Y cuánto defío 2? 100. Y después le hago la PAFI. Ya está. El otro detalle que no mencionamos es, una vez que yo programe los parámetros, debo programar las alarmas. Y las alarmas, voy acá a ver dónde está. ¿Cómo? Límites, acá, hay mensajes. Fíjense que esta alarma está un poco loca, ¿por qué? Dice frecuencia respiratoria alta, está muy alta. Si yo le programo 20 al paciente y él se despierta, yo quiero que no me haga más de ¿cuántas? De 25, ¿verdad? Entonces le pongo aquí, cuando el paciente alcance 25 respiraciones entre la de él y la máquina, usted me avisa. Hay 25. Va la máquina a respirar más de 25 veces porque tiene 20. 1, 2, 3, 4. ¿Qué suena? ¿Qué dice la alarma? Ahí está, frecuencia alta. Entonces, si usted está por allá por el 8 y es el paciente del 2, usted dice, algo pasa. Viene y revisa al paciente, está despierto. ¿Tiene indicado despertar? Sí, quieto. No, aumento la infusión del sedante hipnótico, porque ya no se relaja. Aumento el remifentanil, aumento el propofol, aumento el fentanil y el midazolam, ¿verdad? Para dormir más el paciente. La segunda alarma que dice, volumen minuto bajo. Volumen minuto bajo. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen minuto?
frecuencia por volumen entre 1000. ¿Cuánto de frecuencia? ¿Cuánto de volumen? Entre 1000. ¿Cuánto da? Frecuencia 20. Volumen que nos estaba dando era 375. ¿Sí o no? Entre 1000. ¿Cuánto da? Punto es frecuencia por volumen corriente entre 1000. Y lo que me dé, yo le gradúo la alarma. Unos 10 por debajo y unos 10 por arriba, porque si el paciente se despierta, hay que darle margen. Entonces, el volumen minuto debe estar cerca de los 7,5 litros. Entonces, yo le coloco, este es para el bajo, que cuando haga 7, me avises. Luego dice, ahí está, volumen minuto bajo. Vamos a ver cuánto está haciendo el volumen minuto. Entonces voy a estos parámetros acá. Vamos a ver, se cayó. No es sedar al paciente y callar la alarma, es corregir lo que está pasando. Vamos a la siguiente. La siguiente dice presión baja. ¿Sí? Entonces, inadvertidamente pasó esto. ¿Qué dice ya? Él lo sensa como desconectado de circuito. Bien. Yo le voy a poner un escape. Voy a dejar un escape mínimo. Ahí me da volumen minuto bajo. Bien. ¿Cómo activo yo presión, baja presión? Simplemente, por ejemplo, yo le puse 3 porque tiene 5 de PIB. Pero si yo le pongo más que PIB, por lo menos 6, ahí debería sonar. Veamos. Hay problema de calibración con la mano. Debería de sonar, porque la presión mínima es de 5. Yo le he puesto la alarma en 10. Pues posiblemente esté alterada esa alarma. En teoría debería de sonar. Y esta es la alarma más importante. La presión máxima de la vía aérea. Aquí dice que es 40. ¿Cómo saco yo la presión máxima? Como tengo el paciente por presión, yo digo 14 más 5 es 19. En cambio, si yo la dejo en 40 y a la presión le coloco 36 más 5, ¿qué dice ya? Presión inspiratoria alta. ¿Por qué? Porque el paciente tiene secreciones, muerde el tubo, su pulmón está muy duro para ventilar. Por eso se da la presión alta. ¿Qué tengo que hacer? Ajustar la presión que le estoy dando al paciente cuando es por presión y ajustar el volumen cuando es por volumen. Ahí ya se calla, porque ya la presión vuelve a su normalidad. Yo puedo colocar acá, donde está el volumen, la alarma de presión máxima. PIP.
presión máxima, ahí está. Y ahí veo cuál es la presión máxima. 14 más 5, 19, me llega a 20, un poquito para la impedancia del circuito. Esa es la alarma más importante. ¿Sí? Nunca subirla de 45. Con 45 se le hace mucho daño al pulmón del paciente. Y la otra alarma que tenemos es el intervalo de apnea. Esto es cuando el paciente está en modo espontáneo y no respira en 20 segundos, la alarma suena. Como por seguridad. Y cuando no respira en 20 segundos, estando en un modo espontáneo, automáticamente la máquina, mientras usted corrige el problema, le va a dar al paciente una frecuencia respiratoria de respaldo. ¿Alguna pregunta? Solo vamos a ver volumen y presión porque la clase de ventilación mecánica pues es en el taller. ¿Sí? ¿Bien? Gracias. ¿Qué hora es, compadre?